Buenas tardes, mi nombre es David Fuentes y seré uno de sus ayudantes. El día de hoy yo realizaré el ejercicio número 3, el cual indica lo siguiente. La línea de fraccionamiento de la empresa Reduxim ha solicitado que realice un estudio sobre el contenido de solvente en sus botellas de 1 litro. Para esto, durante el proceso de llenado, se seleccionaron aleatoriamente 30 botellas ya llenas para medir el volumen de su contenido. Se le solicita que genere un informe en el que se incluyan distintos elementos relevantes para posteriores análisis, tales como el promedio, varianza, desviación estándar y un histograma de las mediciones obtenidas. Y se presenta la tabla número 3, en la cual se indican las mediciones registradas para las botellas de solvente. Entonces, dentro de este ejercicio, lo que vamos a analizar no es tanto como lo que vamos a ver en el ramo encima adelante, sino que van a ser herramientas que nos van a permitir utilizar eh, distintos métodos o estrategias que vamos a ver más adelante en el ramo, ya para distintos tipos de análisis. Esto es como un repaso, por así decirlo, de ciertas herramientas que vamos a utilizar en Excel y sobre todo el mayor objetivo que tiene estos ejercicios son el orden a seguir para resolver problemas. Entonces, lo primero que siempre vamos a intentar realizar es una lectura del problema en la cual vamos a destacar datos importantes. En primer lugar, bueno, en este caso, en este problema en particular no es tan relevante, pero sí lo va a hacer en datos futuros, y lo voy a empezar a destacar desde ya, que es la cantidad de datos que estamos registrando. ¿Ya? En este caso, si se fijan, estamos registrando aleatoriamente 30 botellas, y se indica que se seleccionaron aleatoriamente. El método de selección es súper importante, no tanto en los procesos de ahora, sino que en materia más futura, porque a partir del método de selección nosotros podemos establecer ciertos supuestos o no que nos van a permitir utilizar ciertas herramientas, ¿ya? Y lo importante también de acá es que se va a mirar el volumen del contenido de estas botellas, ¿ya? Dentro de esto nosotros vamos a tomar 30 mediciones y se registraron los volúmenes. Y se nos solicita promedio, varianza, desviación estándar y un histograma de las mediciones obtenidas, ¿ya? Entonces, considerando esto en mente, ahora vamos a ir a revisar el PPT, en el cual nosotros vamos a analizar distintas cosas o elementos que tenemos que tener en consideración. Entonces, para nuestro ejercicio número 3, vamos a realizar los siguientes pasos. En primer lugar, una lectura del problema, identificando qué se solicita, qué es lo que acabamos de realizar. Luego, identificar herramientas necesarias para la resolución, que es lo que vamos a pasar ahora. Luego, desarrollar y finalmente graficar y concluir. Acá es súper importante el tema de graficar, ya que no siempre se va a indicar que se debe graficar, pero sí las herramientas gráficas resultan ser muy útiles para poder analizar los resultados, ¿ya? Respecto a las herramientas que nosotros vamos a utilizar, básicamente todo se resume en esta diapositiva. Ya acá, al lado izquierdo, presento distintas funciones que nosotros vamos a utilizar en Excel, que de hecho las vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre, que son, por ejemplo, para calcular el promedio se utiliza la herramienta igual a promedio, y se ingresan como parámetros los valores de los cuales yo quiero sacar el promedio. De igual forma, para la desviación estándar, que es la función desves.m de valores. También lo mismo para varianza y sí el mismo concepto básicamente para todas las demás funciones. Lo que sí es importante destacar acá es que si se fijan, la función de desviación estándar tiene punto M, porque se están trabajando con muestras, ¿ya? Y no con poblaciones. Y lo mismo para varianza, en el cual está en inglés y por eso es una S de sample, ¿ya? Aquí es súper importante por un tema de que existen también las funciones para trabajar con poblaciones, pero nosotros, independiente de que estemos trabajando con poblaciones o con muestras, nosotros siempre vamos a utilizar la función de muestra, ¿ya? Por un tema de mayor precisión, en este caso. Entonces, considerando esto, también es importante destacar los gráficos que están aquí a la derecha, ya que, bueno, ahora que me fijo están un poco solapados, lo voy a arreglar al tiro, pero que la gracia que buscan estos, ahí sí. Ya, la gracia de estos gráficos, bueno, son dos. En primer lugar, el gráfico de abajo va a ser el primer gráfico que nosotros vamos a realizar y que lo vamos a ver más en detalle en Excel de cómo se realiza. Pero la búsqueda que tiene este gráfico de abajo es simplemente que buscar o ver visualmente la ubicación de los distintos puntos o datos, porque al final todos estos puntitos que estamos aquí son datos que yo tomé de un experimento,
y ver cómo estos se reparten en comparación al resto. Por ejemplo, ¿están todos los datos centrados con respecto a algún número? ¿Existe algún dato que visualmente se aleje demasiado del resto? ¿Puedo observar alguna anomalía, alguna tendencia a cierto valor, etcétera? ¿Ya? Este gráfico se recomienda siempre hacerlo porque me permite identificar en primer lugar datos anómalos, es decir, por ejemplo, estoy tomando mediciones y yo sé que todas las mediciones se acercan a 1000, por ejemplo, en este caso. Todas las mediciones están cercanas a un 1000 o un 999. Entonces, si yo trazo una línea horizontal, yo podría esperar que todos los valores estén en torno a esa línea. Pero, por ejemplo, si hubiera un valor muy alto, un 1008, podría establecer que ese es un dato anómalo, que podría existir probablemente algún error en la medición de ese dato, etcétera, y podría eventualmente eliminarlo, ¿ya? Más que nada para eso sirve este gráfico. También podría haber algún comportamiento anómalo, por ejemplo, que todos los valores se acerquen demasiado a un valor no esperado, cosas así. Y el segundo gráfico que nos va a servir demasiado es el histograma, que es el gráfico que está acá arriba, que básicamente nos va a permitir saber en cómo se está distribuyendo los valores y si tiene una distribución de tipo normal o no, ¿ya? Que de hecho, por ejemplo, en este caso, que es el que vamos a ver en el Excel, podemos observar una distribución normal en la cual la curva estaría generada aquí, ¿ya? Es una curva más o menos aproximada. Entonces vamos a tener distintos elementos, por ejemplo, las marcas de clase, en la cual se van a estar agrupando los datos que se repiten con un cierto valor que los represente. Al lado izquierdo tenemos la frecuencia relativa y al lado derecho la acumulada. Y finalmente vamos a pasar ahora al tema de cómo desarrollar este ejercicio, que es la parte de Excel, ya, el ejercicio 3. Entonces, si se fijan, bueno, acá ya está desarrollado, pero voy a ir explicando los pasos a seguir. Nosotros tenemos inicialmente una tabla con 30 valores. Lo primero que se procedió a hacer es ordenar esta tabla hacia abajo, ya por un tema de comodidad al trabajar. En primer lugar, lo que nosotros calculamos es el promedio. Esto es casi, ¿cómo decirlo? Casi metódico, ya casi, prácticamente siempre se hace, calcular el promedio, la desviación estándar y la varianza. Quizás la varianza no tanto, pero la desviación estándar y el promedio siempre, ¿ya? Que básicamente es con las funciones que utilizamos anteriormente. Función promedio, ingresando los datos que quiero sacarle el promedio, y de igual forma para la función de desviación estándar, ya obteniendo el promedio de 999 y una desviación estándar de 2,77. También acá saco la varianza ya que se nos solicita, dando un valor de 7,68. Importante que acá la función de desviación estándar es .m y .s en el caso de la varianza, porque estoy trabajando con muestras. En caso de que esté trabajando con poblaciones, yo igual recomiendo trabajar siempre con m y con s, ¿ya? Y luego, este gráfico de acá al lado. ¿Ya? Este gráfico de acá al lado es súper sencillo de realizar. Lo voy a eliminar un poco, después lo voy a construir de nuevo, pero es para que entiendan cómo se hace. Ustedes se van a insertar, se van a las herramientas de gráficos, toman un gráfico cualquiera de dispersión, ¿ya? Clic derecho y seleccionar datos. Entonces, los valores de X van a ser el número de medición y los valores de Y van a ser el valor de la medición. Y aceptar. Y ahí está el gráfico que quería construir. Entonces, por ejemplo, los valores de X en realidad no me interesa saber cuál es el número de su medición, sino que me interesa hacer el comportamiento. Entonces elimino ese eje. Y bueno, esto por un tema de orden. Y ahí puedo ver el gráfico. Entonces, si se fijan, el promedio de mis datos está en 999. Y yo, si trazo una línea que está en 999, me puedo fijar que todos los datos se encuentran orientados o, por así decirlo, encierran la línea de 999, que es donde está mi promedio, de forma normal. De forma que no existen como, por ejemplo, una tendencia de valores demasiado altos y demasiado bajos, o no existen valores muy alejados del 999, sino que en general se encuentran distribuidos de forma casi aleatoria alrededor del valor 999, ya que es el comportamiento que se busca. Y ahí está el gráfico. Y bueno, lo demás es poner los ejes. Y bueno, eso es lo primero que se nos pide. Tenemos el promedio, la desviación estándar, la varianza, un gráfico para saber el comportamiento en general de los datos que tengo. Y ahora vamos a proceder a hacer el histograma, ¿ya? Para hacer el histograma, el primer paso es generar esta tabla que está aquí, ¿ya? Donde necesito la cantidad de datos, que es básicamente contar los datos que están acá. Pueden hacerlo manualmente o directamente utilizar la función contar. Ya recomiendo el tema de función contar porque es más rápido.
Y necesito los valores máximos y mínimos de mis datos experimentales. Entonces, para esto voy a utilizar la función máximo, donde se introduce como parámetros todos los valores que yo deseo, que yo voy a utilizar, y me devuelve el valor máximo de todos los valores que introduje. Y de igual forma el valor mínimo. También pueden hacerlo manualmente, pero insisto, es más rápido utilizando las funciones. Luego calculo el rango. El rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? Que va a ser básicamente la diferencia entre estos dos valores. Y luego necesito calcular el número de clases, ¿ya? El número de clases, en palabras simples, es la cantidad de barras que voy a tener en mi histograma, ¿ya? En cuántos sectores voy a trazar, voy a separar todos mis datos o agruparlos. Y el número de estos va a depender mucho y va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con tener 1 millón de clases si, no si la mayoría van a estar vacías o va a tener 1 o 2 valores. Yo necesito ver la distribución de mis datos agrupados en valores, o sea, en ciertas clases que los representen bien para poder observar la distribución normal. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera solamente 3 barras, tampoco podría verlo bien, porque puede que tenga una barra demasiado alta y las otras dos, quizá una más o menos grande y la otra muy enana. Entonces, necesito una cantidad adecuada de clases que me permita, en el fondo, poder observar la distribución normal de mis datos. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese número de clases? Lo que voy a hacer va a ser tomar la raíz del número de datos que yo voy a utilizar. Entonces, en este caso sería la raíz de 30. Y si se fijan, ese me da un valor de 5,4. Pero yo no puedo tener 5,4 barras. Por lo tanto, yo siempre voy a redondear hacia arriba. Es decir, que en este caso son 5,4 y voy a tomar 6. ¿Ya? Y luego lo que voy a calcular es el ancho de cada barra, por así decirlo, de qué valores va a adquirir cada barra. Y esto va a ser súper fácil porque voy a tomar el rango, que es decir, la distancia total que voy a recorrer, que sería el valor máximo menos el valor mínimo, y lo voy a dividir en la cantidad de barras. Y eso me va a dar el ancho de cada barra. Entonces, luego, para construir el gráfico, lo que voy a hacer va a ser tomar una tabla aquí con 6 clases, donde cada clase va a estar asociada a una barra, y mi primer valor va a ser el valor mínimo, que yo calculé anteriormente, y ese va a ser mi límite inferior de la clase. El límite superior va a ser el valor mínimo que yo tenía más el ancho, que me va a dar un límite superior. Luego, el siguiente límite inferior va a ser el límite superior de la clase anterior, porque esta barra, por ejemplo, lo que está diciendo acá es, en la clase 1 van a entrar los valores que se encuentran entre 993,5 y 995,2. La segunda barra va a tomar los valores que se encuentran entre 995,2 y 997,0. Y así sucesivamente. Entonces, siempre los límites inferiores van a ser el límite superior de la clase anterior, y el límite superior de la clase va a ser el límite inferior de su misma clase más el ancho, ¿ya? Sé que suena un poco confuso, pero una vez que veas la fórmula aquí es más fácil de entender. Al final lo único que estoy haciendo es tomar el valor inferior y sumarle el ancho. Y así finalmente, ¿cómo van a saber que esto está bien? Porque ustedes definieron un número de clases y un cierto ancho. Por lo tanto, si les da bien, lo que debería coincidir es que el límite inferior de la primera clase va a coincidir con el valor mínimo y el límite superior de la última clase va a coincidir con el valor máximo de sus datos. Luego lo que se hace es calcular la etiqueta de clase. La etiqueta de clase puede ser entendido como el valor que mejor representa a la clase, es decir, a la barrita. Entonces, por ejemplo, el límite inferior es 993,5, el límite superior es 995,2 y la etiqueta de clase en este caso va a ser el promedio de los límites, ¿ya? Esto prácticamente siempre se hace así. La etiqueta de clase siempre va a ser el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces, los datos, en otras palabras, los datos que se encuentran entre 993,5 y 995,2 se ven mejor representados por el valor 994,34. ¿Ya? Eso es lo que se está interpretando acá. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es contar cuántos datos caen dentro de cada barrita. Para hacer esto se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y la frecuencia absoluta, bueno, acá utilizamos una fórmula un poco enredada, pero lo único que está diciendo es básicamente cuántos datos caen dentro de estos dos valores, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta fórmula que se ve acá, que es un poco compleja de ver, pero en realidad es súper sencilla? Es, voy a contar valores de todo, sí,
Esa es la función que vamos a utilizar, contar sí. ¿Qué me permite utilizar esta función? Primero se le introducen los valores a evaluar. Entonces le ingresamos absolutamente todos los valores. Punto y coma, la condición, ¿ya? Condición a evaluar. Es decir, yo los voy a contar si se cumple la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? Que sea mayor o igual. ¿Mayor o igual a qué? Al límite inferior. Entonces, mientras los valores sean mayores o iguales al límite inferior, que es el valor mínimo de todos los datos, los voy a contar. En otras palabras, voy a estar contando todo. Entonces, ¿qué le tengo que restar? Todos los valores que sean mayores al límite superior. De esa forma me va a quedar solamente los valores entre medio de estos dos límites. Eso es lo que me está indicando esta ecuación. Y si se fijan, es exactamente lo mismo para los otros valores. Contar todos los valores si son mayores a algo y restarles si están en otra parte. ¿Ya? El concepto es exactamente el mismo. Básicamente estoy contando todo y le estoy restando aquello que se pasa. Y así voy a obtener la frecuencia absoluta, que en palabras simples, cuántos datos están cayendo dentro de cada barra. Luego voy a calcular la frecuencia relativa, que es simplemente el porcentaje asociado a esa frecuencia absoluta. Por ejemplo, yo tengo un total de 30 datos y tengo 3 datos en la primera clase. Por lo tanto, la frecuencia relativa va a ser el 3 dividido en 30. ¿Ya? Y eso obviamente en porcentaje. Entonces, por ejemplo, esto me va a indicar la frecuencia relativa, cuántos datos están ubicados dentro, en esa barra. Entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo decir que el 20% de mis datos se encuentran bien representados por el valor 996,08. ¿Ya? Eso es como una forma de interpretarlo. Y la frecuencia acumulada, lo que me va a indicar es básicamente eso, o sea, cómo se van acumulando el porcentaje de mis datos totales a medida que van avanzando las clases. Entonces, por ejemplo, la primera clase coincide exactamente igual, porque la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia acumulada. Pero para la segunda, lo que yo voy a hacer es, a la primera frecuencia acumulada, sumarle la siguiente frecuencia relativa. De forma que a medida que vaya avanzando, vaya alcanzando con la última clase el 100% de mis datos. Entonces, para graficar esto, lo que se hace es lo siguiente. Voy a hacer un gráfico mixto, ¿ya? Entonces, primero lo voy a explicar acá y después les voy a mostrar cómo se hace. Si se fijan, estas barras de acá, lo que hacen es la etiqueta lo que evalúan básicamente es una etiqueta de clase, que va a estar dado por su valor en el eje X, con una frecuencia relativa que va a indicar su valor en el eje Y. Mientras que por otro lado, en la línea que pueden observar acá, va a ser también una etiqueta de clase, pero asociado a los valores de una frecuencia acumulada. Entonces, para generar este gráfico, lo voy a borrar. Va a ser súper fácil, porque yo me voy acá. Espera un segundo. Tenía los datos acumulados. Y aquí. Entonces, voy a seleccionar datos. Entonces, primero, mis valores de eje X van a ser mis etiquetas de clase. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser con la frecuencia relativa. Y la siguiente va a ser con etiqueta de clase, pero con la frecuencia acumulada. Entonces, si se fijan, yo voy a obtener este gráfico de acá, que no se parece en nada a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser clic derecho, me voy a ir a cambiar tipo de gráfico y me voy a ver a gráfico combinado. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, bueno, acá le pueden poner nombre para que sea más ordenado. Pero a los datos que asociados a la primera serie, les voy a dar columnas agrupadas. Y al segundo le voy a dar, por ejemplo, esta línea de acá, dispersión con líneas. Y lo importante aquí es que yo le entregue el valor acá, al lado derecho, de un eje secundario. Y aprieto aceptar. ¿Por qué es importante este detalle? Porque al hacer esto, lo que yo obtengo es que en el lado derecho yo puedo ver el porcentaje asociado a esta línea, que es mi frecuencia acumulada, y al lado izquierdo puedo ver la frecuencia relativa, que va a estar asociado a a las clases, que van a ser mis 6, que a su vez van a estar asociados a las etiquetas de clase. ¿Ya? Esa es la forma como más rápida de generar un histograma. Entonces, si se fijan, yo de este histograma ya puedo saber varias cosas. De partida tengo un comportamiento normal, tengo una distribución normal que se puede apreciar aquí. Veo que efectivamente mi frecuencia acumulada está llegando a 100. Puedo saber a partir de mi histograma
cuántos datos están, o sea, qué porcentaje de mis datos están representados por cada etiqueta de clase. Por ejemplo, el 10% de mis datos se ven bien representados por 994,34. El 20% de los datos se ve bien representado por un valor de 996,08. Y así sucesivamente. Y con esto, bueno, básicamente estaría lista la ayudantía. Con esto concluiría. Cualquier duda que tengan, pueden consultarnos en el horario de consulta que vamos a tener. También pueden enviarnos un correo. Los tres ayudantes vamos a estar siempre atentos a cualquier consulta y espero que haya quedado súper claro. Muchas gracias.